Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Qué gusto el poder estar en este maravilloso día aquí con usted en este su programa Sublime Gracia. Les saluda la pastora Rachel Payán y bueno, estamos bien contentos y gozosos de que usted pueda estar aquí escuchando palabra de Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos imprecedentes, tiempos que realmente nunca nos imaginaríamos estar viviendo, ¿verdad? Yo le digo a mi familia, entre más vivimos, más vemos. Y bueno, creo que se hace realidad eso, ¿verdad? Más y más y más, que entre más vivimos, más cosas estamos viendo, cosas que nunca imaginamos que estuvieran pasando. Pero bueno, sabemos que en todo ello Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es fiel para con nosotros. Y quiero darle la bienvenida a este programa. Si este programa es de bendición para usted, le pedimos que comparta el video, hágalo share a través, ¿verdad?, de las páginas de Tulu Radio, de YouTube. Bueno, queremos darle la bienvenida a cada uno de los que nos escuchan a través de Tulu Radio. Es un gozo y un privilegio el poder llegar hacia ustedes en este día, y estamos aquí hoy en las instalaciones de Sublime Gracia, aquí en un rinconcito, ¿verdad?, que hemos preparado, y bueno, yo estoy tan gozosa y tan contenta porque en medio de todo este caos, en medio de todas las cosas, podemos ver la mano de Dios manifestarse. La mano de Dios aún sigue moviéndose, el Señor haciendo cosas grandes y maravillosas. Dios aún está sanando, Dios aún está liberando, Dios aún está haciendo cosas grandes y poderosas para todos aquellos que pueden creerle a Él. Y bueno, hoy tengo una palabra muy especial que Dios ha estado plantando en mi corazón. Ya tenemos 2 temas que hemos hablado de esto. Encontrando fe en medio de un mundo caótico. Es algo que Dios ha plantado en mi corazón, y orándole al Señor de qué es lo que Él quería que hablara el día de hoy. Siento que si necesitamos seguir hablando de esto, hoy quiero platicar con usted, porque realmente estamos viviendo cosas en las cuales podemos ver que el mundo está de peor en peor. Podemos decir que las cosas no se van a mejorar, sino que al contrario, estamos viendo que se están empeorando. Podemos ver el caos que se está presentando a través de las manifestaciones, a través de todas las cosas que están haciendo, y podemos ver que esto no es de Dios, que esto es un ataque del enemigo que se está moviendo a nivel nacional para traer caos, confusión, desaliento, tristeza y hasta muerte. Y a través de todo esto estamos viendo cómo el enemigo, la manifestación diabólica se está manifestando aún más día con día. Y es ahí donde nosotros necesitamos pararnos un momento y analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué son los tiempos? Hablaba en un mini video que hice el día de domingo en la tarde, que necesitamos estar apercibidos de los tiempos. Predicaba esto en mi congregación el domingo, de la importancia de estar apercibido de los tiempos. La palabra del Señor nos dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y este es un mensaje más que nada para la iglesia, porque es tiempo de que nosotros estemos creyéndole a Dios, que nosotros estemos apercibidos de los tiempos, de que Cristo viene pronto, de que nosotros necesitamos estar en la búsqueda, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y de los nuestros, que nuestra familia pueda venir al pleno conocimiento de quién es Él, para que puedan también ser salvos entre más el día se acerca. En una ocasión encontramos en la palabra que los discípulos le preguntaban al Señor: ¿cómo sabremos de los tiempos, cuando el tiempo ha de venir, cuando ya vayas a venir tú por tu pueblo? Y encontramos ahí, ¿verdad?, algunas citas en la palabra del Señor. Yo le invito que, si usted quiere, ahí abrir su Biblia juntamente conmigo, y si no, bueno, pues puede apuntar las citas para que usted las busque. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18:8
Ahí encontramos una escritura que la vimos la semana pasada, pero quiero volver a retomarla y empezar de allí. Dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y hace una pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y pensando y meditando en esto, la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros pensamos en esto le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Dice, la fe viene por el oír, por lo cual cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la fe viene a ser manifestada en nosotros y es la que nos empuja, la que nos lleva al pleno conocimiento de quién es Jesús, que aunque no lo hemos visto, pero entendemos en nuestro espíritu que Él es real, que Él es verdadero. Venimos al pleno conocimiento de que Él fue el que murió en la cruz del Calvario, ofreciéndonos vida y vida eterna, por lo cual encontramos las promesas que están encerradas dentro de su palabra, y en esas promesas encontramos a Jesús hablando con sus discípulos y dándoles a entender que Él un día vendría, que un día vendría por su pueblo, y ahí nos encontramos tú y yo. Él va a venir por nosotros, y entre más vemos cómo se va desenvolviendo este panorama de enfrente de nuestros ojos, podemos entender que la venida del Señor se acerca, que hoy más que nunca estamos tan cercas a la venida del Señor. Y eso es algo que nosotros necesitamos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque entre más la maldad se multiplica, dice la palabra del Señor que el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo es que se va a enfriar ese amor? Por causa de lo que estamos viviendo. Por eso la palabra nos insta que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos congregamos, se nos hace más fácil, a veces más cómodo quedarnos en la casa, y muchas veces ya no, tal vez decimos, bueno, hoy no voy a ver el servicio, o suceden cosas como cuando uno quiere orar, cuando uno quiere buscar de Dios, es cuando más le suena el teléfono, es cuando le llega la visita, es cuando tocan la puerta, cuando los hijos lloran, cuando todas las cosas están sucediendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en casa que ir a la iglesia, y así sentir el amor, el abrazo, el calor del pueblo de Dios, el abrazo de Dios allí en su templo, en su casa, porque Él ha dicho que su casa es casa de oración. Y la palabra nos dice que si habrá fe cuando Jesús vuelva. Y nos dice también la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vemos a través de la Biblia algunos ejemplos de esto, pero me cautivaba un versículo allí en Mateo capítulo 24. Si quieres ir conmigo a la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Versículos 37 al 39. Dice así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y nos habla de los días de Noé. No sé si tú conozcas la historia de Noé. Noé era un hombre que decidió creerle a Dios a pesar de que no miraba lo que estaba por venir. Muchas veces se nos dice que Jesús viene pronto y decimos, ya tenemos cuánto tiempo esperando la venida del Señor y vemos que no viene. Y por lo cual la palabra nos dice que el amor de muchos se enfriará. Noé estuvo predicando la palabra del Señor porque estaba a punto de venir un diluvio. Mas sin embargo la gente lo miraba como si fuera un loco, no creían. Muchas veces ponemos nuestra fe en otras cosas y no en Dios. Muchas veces inclinamos nuestro oído a escuchar palabras que no son de Dios. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que las noticias dicen, en lo que Facebook dice, Twitter, Instagram y lo que están poniendo los demás, en vez de realmente estar enfocados en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios está hablando. Por eso nosotros necesitamos tener nuestros oídos espirituales entonados a la voz de Dios y nuestros ojos puestos en el autor y el consumador de nuestra fe. Una de las cosas de las cuales Dios está diciendo es que habrá fe cuando yo vaya. ¿Qué es lo que nos va a asegurar que nosotros nos vayamos con el Señor? De que nosotros sigamos creyéndole a Él, que nosotros todavía estemos con nuestros ojos puestos en Jesús, que nuestros oídos estén entonados a la voz de Dios, que nosotros estemos caminando conforme a los propósitos y conforme a la palabra del Señor, porque un mandamiento os es dado, dijo el Señor, de que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura. Y cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, eso nos va a llevar a habitar en su amor, en su paz, en su seguridad. Una de las cosas que el Señor siempre expresaba es que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Cuando nosotros aprendemos a creerle a Jesús, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos escuchando, a pesar de lo que estamos viendo, cuando nosotros aprendemos a creerle a Jesús, nosotros vamos a cumplir con el propósito por el cual fuimos enviados. Sí, tú fuiste enviado con un propósito. Oh, el propósito de Dios es de que nosotros cumplamos con el propósito por el cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Porque nosotros somos los portavoces, nosotros somos los portadores de la palabra y de la gloria de Dios para que otros puedan venir, para que otros puedan venir a conocer al Salvador y que puedan ser libres de las prisiones del enemigo, que puedan ser libres de todo el coraje, de todo el odio, de toda la ira que hoy mismo estamos viendo manifestándose. Oh pueblo de Dios, nosotros necesitamos empezar a creerle a Dios, que nosotros no dudemos. Por eso Él envió al poder de su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de la búsqueda, de la intimidad con Dios, de que allí donde nosotros estemos podamos nosotros buscar de Dios para poder así escuchar su voz, para que Dios pueda
dirigirnos a través de la voz del Espíritu Santo, a través de su palabra. Estamos viviendo tiempos cruciales, mas aún la mano de Dios no se ha cortado. Su amor y su gracia, su fidelidad y su misericordia aún sigue siendo vigente. Oh, Él ha prometido estar con nosotros y no dejarnos, que si nos pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, si por las aguas no nos anegaríamos, por lo cual nosotros tenemos que creerle a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice su palabra que nosotros pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pueblo de Dios, aún estamos viviendo en ese tiempo en el cual el Espíritu de Dios se está manifestando y se está moviendo. Aún todavía estamos viendo sanidades, estamos viendo milagros, pero nosotros necesitamos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios de poder, en el Cristo de los milagros. Aleluya. No es solamente cantarlo, sino que necesitamos vivirlo y creerlo. Hallará fe el Señor cuando venga a la tierra. Oh, decía, no vaya a ser que sea como en los tiempos de Noé, que se burlaban de él, y cuando menos pensaron, la puerta de oportunidad se cerró. Aún la gracia de Dios se extiende para con nosotros. Aún la mano de poder está manifestándose para todo aquel que pueda creerle a Dios. Pero nosotros necesitamos creerle a Dios, al Dios verdadero, al gran yo soy, a ese Dios. Nosotros necesitamos volver nuestra mirada, nuestra confianza. Nosotros necesitamos salir de las cuatro paredes y hablarle a la gente y amarnos los unos a los otros. Dice su palabra: ¿cómo sabrán cuando nos amemos los unos a los otros? Es el tiempo de que nosotros empecemos a ejercitar en la fe, creyéndole a Dios a través de lo que dice su palabra, a través de lo que Él nos muestra y nos enseña. Por eso la importancia de poner nuestros ojos en Jesús y no creyendo las mentiras del diablo, las mentiras que el mundo está hablando hoy en día. Pueblo de Dios, me dicen muchos: ¿por qué, pastora, pone tanta cosa en su Facebook? Porque es importante de que el pueblo del Señor esté apercibido de lo que está pasando, entendiendo lo que está sucediendo alrededor nuestro en el ámbito espiritual. Esta batalla es espiritual, por lo cual nosotros, los hijos de Dios, necesitamos cobrar aliento y nosotros necesitamos cobrar fe, entendiendo que a un Dios estamos sirviendo, a un Dios vivo, a un Dios de poder que aún todavía sigue vigente en este tiempo, a pesar de lo que esté pasando. Sí, estamos viviendo en tiempos de densas tinieblas. Oh, pero nosotros necesitamos ser esa luz como Noé. Él creía a Dios a pesar de que se burlaron, lo criticaron, lo señalaron, tal vez lo escupieron, tal vez lo maldijeron. Mas sin embargo él siguió adelante haciendo una arca, porque Dios le había dicho que vendría un diluvio. En este tiempo el Señor está hablando de que Él viene pronto. Estamos en la recta final. Oh, nuestro galardón se acerca. Oh, la venida del Señor se acerca, por lo cual necesitamos estar hablando, necesitamos estar predicando la palabra del Señor. Oh, nosotros necesitamos unificarnos en oración, en un mismo sentir, en un mismo propósito de hablarle a la gente de un Dios verdadero, de un Dios de poder, de un Dios que transforma, que liberta, de un Cristo que viene por su pueblo. Aleluya. Y que todo aquí va a terminar y nosotros nos iremos con Él. Pero los que se queden sufrirán la ira de Dios.
Por eso es importante que nosotros empecemos a creerle a Dios y a su palabra. Que nosotros empecemos a creerle a lo que el Señor dice. Que no seamos como en los tiempos de Noé. Que nos tome el tiempo por apercibido y cuando menos pensamos, la puerta de oportunidad se ha cerrado. Hoy la puerta sigue abierta. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para darte una oportunidad. Y que me escuchas, que no has conocido a Jesús. Dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por amor a ti. Por amor a ti. Para perdonar tus muchos pecados, y Él pagó la deuda para que tú vivas una vida plena en Él y que puedas disfrutar la eternidad con Él. Hay tanta gente que prefiere ignorar la verdad. Tal vez porque no quieren sentirse culpables, no quieren sentir ese redargudimiento. Hay tanta gente que dice, por mucho tiempo estuve asustado por lo que decían de lo que iba a pasar en los tiempos venideros. Y por mucho tiempo, me dijo una persona, viví aterrorizada. Yo le decía, pero no era para que tú vivas aterrorizada, sino para que tengas una esperanza. Pero hay tanta gente de esta forma creyendo que si ignoran lo que está por venir, ellos van a estar bien. Pero equivocadamente la palabra del Señor nos dice que entre más el tiempo se acerca, muchos apostatarán de la fe. Por lo cual nosotros estamos aquí para tratar de infundirte aliento, ánimo, fe y esperanza de que Cristo viene pronto. Solamente ve y ve a la palabra de Dios y encontrarás lo que Jesús habló acerca de estos tiempos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra del Señor: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. ¿No estamos viviendo ya esos tiempos? La venida del Señor sucederá cuando el mundo no esté interesado o apercibido de lo que ocurrirá. Mateo capítulo 24, versículo 43 nos dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la ruina de repente. La palabra de Dios es bien clara, y si tú quieres seguir ahí leyendo en Mateo capítulo 24, tú puedes leer todo ese capítulo, y allí el Señor nos habla de qué esperar en los tiempos venideros, para los tiempos cuando Cristo va a venir por su pueblo. Porque Cristo sí va a venir, sí viene, Él ha prometido, y estamos viendo cómo promesa tras promesa se está cumpliendo. No desvanezca tu fe, sino que día con día, cuando tú veas que todas estas cosas están sucediendo, pueblo de Dios, que sea para que tú sepas que el galardón está cerca, que Cristo viene pronto. Tristemente muchos van a flaquear en su fe al ver todas las cosas, y muchos como ahorita preguntan, ¿que no hay Dios? Un Dios no puede hacer esto. Pero la palabra es tan clara cuando nos dice que por causa del pecado todas estas cosas acontecerán y empezarán a suceder. Pero es allí cuando nosotros necesitamos creerle más
a Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las tormentas, las tempestades, las enfermedades, las pestes, las hambres, cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas sin casa, sin carro, cuando te quedas sin qué comer, es ahí cuando necesitamos creerle más a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice su palabra que Él nunca ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero nosotros necesitamos creerle a Dios en las buenas o en las malas. ¿Habrá fe cuando Jesús vuelva? Depende de ti. Que tú sigas creyéndole a Dios, aun cuando la marea, cuando el mar esté contra ti. Allí tú necesitas decidir creerle a Dios, así como Pedro le creyó a Jesús. Por eso cuando Jesús venía caminando por el mar, le dijo Pedro: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro tenía fe. Pedro le creyó a Dios y se determinó a salir de su barca a pesar de lo que estaba sucediendo. Tristemente, pues, quitó su mirada de Jesús y fue cuando se hundió. Por eso es que nosotros necesitamos permanecer tomados de la mano del Señor, creyéndole a Él, puesto nuestros ojos en Jesús y poniendo nuestro oído atentos a su voz. Por eso la palabra nos insta: el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Este es el tiempo de nuestro despertar. Nosotros necesitamos despertar de ese sueño espiritual y empezar a la búsqueda de Dios, porque Él viene por una iglesia que busca, por una iglesia que se llena del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que tiene sus manos en el arado y sigue trabajando a pesar de lo que vea, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que escuche. Dice la palabra del Señor que no dejando de engañarnos por las apariciones en los cielos. Todo eso son mentiras y maquinaciones del diablo. Por lo cual dice su palabra que no vayamos a correr a los falsos profetas diciendo que el Cristo está allá, el Cristo está por acá. Nosotros ya sabemos que Cristo ya vino. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ahora estamos esperando que Él venga por nosotros. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros nos uniremos juntamente con Él en el cielo, por lo cual nosotros necesitamos estar conscientes de esto y saber que Cristo ya vino y estamos esperando que seamos arrebatados para así vivir juntamente con Él en el lugar que Él ha preparado para nosotros, porque esa fue su promesa, que Él vendría y que Él iría a preparar lugar para nosotros. Por lo cual, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, no te dejes engañar por las noticias, por las falsas cosas que se están hablando, por todo lo que está siendo movido alrededor nuestro, por las circunstancias. No te dejes atemorizar por el enemigo. Recuerda que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Recuerda que el Señor ha dicho que Él ya llevó vuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas ya hemos sido sanados. Recuerda que Dios te ha dado palabra y promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo cual agárrate, aférrate de las promesas de Dios. ¿Cómo crecerás y aumentarás en tu fe? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo crecerás y aumentarás en fe? A través de la oración. ¿Cómo crecerás y aumentarás en tu fe? A través del ayuno. ¿Cómo
¿Cómo crecerás y aumentarás en tu fe? A través de la alabanza y la adoración. ¿Cómo crecerás y aumentarás en tu fe? A través de congregarnos y juntos alabando y glorificando el nombre del Señor en un mismo sentir, en un mismo pensar. He allí cuando nosotros empecemos a creerle al Señor y empecemos a buscarle, cuando nosotros empecemos a hablar, vocear, nosotros somos las trompetas que necesitamos estar anunciando que Cristo viene pronto. ¿Cómo estarás cuando venga? ¿Cómo te encontrará el Señor? ¿Creyendo en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que prometió venir por nosotros? Que tu fe no mengue. Tal vez has corrido ya por mucho tiempo. Que tu fe no mengue, para que cuando Cristo venga juntos podamos vivir, irnos y vivir juntamente con Él. Bueno, este ha sido nuestro programa de Sublime Gracia. Se despide de ti la pastora Rachel Payán. Te invito a que compartas este video. Recuerda que estamos al aire todos los jueves a las 12 del mediodía. También te invitamos para que si no tienes una iglesia, una congregación, una familia donde ir y alabar juntos al Señor, te invitamos para que nos acompañes todos los domingos a las 11:30 de la mañana en el 5400 Suncrest. Edificio C, espacio 5. Bendiciones, hasta el próximo jueves.